Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. A continuación, redactaré las características del vehículo eléctrico solar que he realizado. Se darán especificaciones del vehículo, las características y los planos. También las características fundamentales que se necesitó para que el vehículo pueda arrancar, así como el motor, la batería, el panel solar adecuado, entre otros. También se verá relacionado y especificado en planos las medidas del vehículo para que en posible futuro se pueda realizar de manera física el vehículo. A continuación, la presentación. A continuación les presentaré la ficha técnica del vehículo en el cual se dan las características ideales para que nuestro vehículo pueda funcionar. Tenemos la ficha técnica en capacidad de batería. Una batería, la que necesitamos, la adecuada, será de 100 amperios hora. El límite controlador será de 40 amperios. Asimismo, el tiempo de carga de nuestra batería, sabiendo que es de 100 amperios hora, nuestro tiempo de carga será 10 horas. ¿Por qué? Para eso existe una fórmula que es el tiempo de carga, que es la capacidad de la batería, dividido para la capacidad del cargador en 100 amperios hora, que por lo total, de manera total nos da 10 horas. La profundidad de carga se mantiene, que es el 80%. El otro 20%, ese porcentaje es el porcentaje del que prácticamente por alguna razón es perdido o es utilizado en otra área. También en el área de la parte del motor, siguiendo las especificaciones, hemos conseguido asimismo un motor brushless, un motor ideal, con una potencia nominal de 10.000 watts, que por así decirlo son 13.596 caballos de potencia o caballos de fuerza. El motor asimismo es de un voltaje de 110 voltios. Tenemos el par máximo, que es de 120 Nm, o por así decirlo 88.5075 pies libras. En la carga conseguimos un cargador incluso adecuado, incluso a través del panel solar, que es un voltaje de entrada de 90 a 220 voltios y una corriente de carga de 5 amperios. El rendimiento de nuestro vehículo o del motor será y debería tener una velocidad máxima de 25 km sobre hora, dando así una autonomía homologada de 11 km sobre hora a través de la siguiente fórmula, que vamos a tener que multiplicar el voltaje del motor por el amperaje por la velocidad que se necesita sobre la potencia del motor, y así nos da una autonomía homologada de 11 km sobre hora. En la capacidad de ascensión, la fuerza necesaria para hacerlo a 15 grados va a ser de 1022.22 newtons a través de la fórmula de planos inclinados. En el consumo vamos a tener un consumo de 1.2 kilovatios horas a través de la siguiente fórmula. Con los datos anteriores, kilovatios horas va a ser igual a 100 amperios hora por los 12 voltios dividido para 1000. Entonces así vamos a tener el consumo de nuestro vehículo eléctrico. Ahora, con respecto a la batería y paneles solares, vamos a tener que el tipo de batería va a ser plomo ácido, que sí cumplimos con esta característica. La capacidad de la batería unitaria va a ser de 12 voltios a 100 amperios hora, y la capacidad total va a ser la misma, ya que vamos a necesitar de una sola. La profundidad de descarga va a ser al 70%. El voltaje nominal va a ser de 12 voltios. La tecnología va a ser el cerrado libre de mantenimiento, ya que la batería que escogimos es una batería que ya viene específica para que se mantenga en un solo uso y duradera. El tiempo de carga del banco va a ser de 10 horas, ya calculado incluso anteriormente. El número de paneles solares va a ser 1 y la potencia del panel solar unitario va a ser de 300 watts. Esta es la capacidad necesaria e ideal del panel solar en potencia. La potencia total, ya que tenemos un solo panel solar, vamos a utilizar la misma potencia solar, que es de 300 watts. La corriente del circuito que pasa alrededor de nuestro panel solar o del sistema, incluso del de carga,
es de 200 vatios a 12 voltios de tensión. Vamos a tener un solo inversor y una potencia nominal por inversor que es de 300 vatios a 12 voltios. Y también el controlador solar que va a ser de 20 amperios y ese amperio cumple con una característica de medida de 12 voltios a 24 voltios. También tenemos que con los datos calculados anteriormente se pudo calcular que en el mes de septiembre de manera anual se obtuvo unas horas picos de 3.69, estimando un ángulo de inclinación de 90 grados. Aquí tenemos las características del vehículo de manera visual, que podemos apreciar ciertas áreas y de otra vista también podemos apreciarla. También el link de todo el dibujo estará colocado aquí en este trabajo, como podemos apreciar. El link del video y aquí va a ir el link de las partes investigadas del vehículo, que también vamos a tenerlo aquí como motor, panel solar, entre otros. Y el archivo de DWG de los planos y las características del vehículo en tercera dimensión. A continuación les presentaré el plano de nuestro vehículo eléctrico y la estructura hecha en la tercera dimensión. Como podemos apreciar aquí, tenemos el banco de baterías conectado por medio de cables hacia el motor, que lo tenemos ubicado en esta parte de aquí. Podemos apreciar también incluso unas catalinas que están sujetas aquí de este lado y de este lado. Estas catalinas van a estar sujetas por medio de una cadena. Esa cadena hará que el movimiento mecánico que genere el motor moverá por sí a las llantas traseras, que sujetada a la catalina provocarán el movimiento. Aquí tenemos la estructura de las llantas traseras, sujetas por tres estructuras diseñadas para que tengan una buena sostenibilidad y resistencia al peso y a las llantas, e incluso al motor, porque el motor aquí va a ir puesto, incluso aquí tenemos en la parte de abajo un pedazo de fierro soldado que ayudará a que el peso sea estable y se mantenga, se pueda resistir. Tenemos aquí también hecha la estructura de nuestro techo, que sostendrá al panel solar ubicado aquí arriba. El panel solar va a estar incluso conectado por medio de cables internos a través de estas tuberías que darán hacia nuestra batería. Entonces, eso quiere decir que el sol entrará por el panel solar, la energía será transformada y pasará a las baterías. Pero antes de que pase hay que tener en cuenta el inversor de corriente, ya que a lo que la energía solar entra por el panel solar viene por medio de energía directa. Entonces el conversor hará que esa energía se transforme para que nuestros motores puedan funcionar. También tenemos aquí ubicados una estructura, en la estructura de nuestro vehículo, el volante. El volante va a estar sujetado a través de sistemas de rodamiento o rulimanes que le dicen en esta sección de aquí. Eso hará que estas dos estructuras hará que le den más estabilidad al volante y que al momento de girar las llantas giren simultáneamente. El sistema de giramiento es el siguiente. Podemos apreciar aquí. Este sistema es ideal porque nos permite hacer que cuando al momento de girar la llanta, así sea al lado derecho, se girará todo simultáneamente. Y ese giro hará que las llantas tengan una misma dirección. Como podemos ver aquí, las llantas también tienen una ubicación de giro. Obviamente aquí las vemos que están soldadas hacia este sistema de giro. Entonces a lo que gira el timón, girarán también las ruedas. Podemos apreciar también aquí el asiento, que es de color amarillo. Este asiento es ideal para que nuestros ocupantes del vehículo tengan una buena incluso comodidad al momento de conducir el vehículo eléctrico. Pusimos también aquí esta protección para que las piernas de nuestros ocupantes puedan ir sin ninguna dificultad y que no irrumpan o no se lastimen con el motor.